Hola amigos, amigas, bienvenidos al programa, al Portal del Villegas, para este programa de jueves con Nicole Rodríguez, que por lo menos una vez a la semana le da alguna consistencia a este programa. Oh, Y no es verdad, pero bueno, Nicole, ¿cómo está Fernando? Nicole vio la accesión al poder, porque no fue transferencia, puesto que no estuvo el transferidor, que sería Trump. La accesión al poder del señor Biden y nos puede contar cómo lo vio. Yo no lo vi, pero me imagino algunas cosas, pero prefiero que primero nos diga Nicole cómo lo vio. Vamos, hablemos un poquito de los aspectos de la ceremonia y después vamos más a los temas de Como usted fondo, a los quiera. temas políticos. You run the show, sir. Bueno, yo diría que el día comenzó con un ánimo diferente y para hacer ese análisis, tú dices que es simple, un ánimo, lo digo comparando cuando fue la fecha en que asumió como presidente Donald Trump. El ánimo contra Donald Trump era completamente distinto a lo que se vivió hoy. Los periodistas, los medios ya estaban rechazando una serie de, por ejemplo, nombramientos que había hecho Donald Trump. Recuerden que no habían artistas, músicos que quisieran participar de la ceremonia y al final participó una banda, pero que no era muy conocida, no era del ámbito quizás hollywoodense. Y hoy el ánimo era completamente distinto. Por ejemplo, en algunos detalles, dos grandes artistas conocidas a nivel mundial, como Lady Gaga, Jennifer López, se hicieron presentes, ya un tic para, yo sé lo que tú dirías, para los progresistas. Y por otro lado, y es algo que me llama la atención y que creo que tampoco le hace bien a la democracia, después voy a profundizar en esto, tiene que ver con los nombramientos de Biden. Biden ya lleva más de 20 nombramientos y si ustedes leen la prensa, todos son buenos nombramientos. Es como que todo el gabinete está perfectamente armado. Eso no lo he visto nunca. Siempre hay críticas por un lado u otro, a veces son justas, a veces no, pero hay que evaluar las cosas en su mérito, en la justa medida, y me parece extraño, por lo menos voy a decir esa palabra, que de todos los nombramientos de Biden están todos correctos. ¿Y por qué nombro estas dos situaciones? Porque creo que tan peligroso para la democracia como un populismo o como llaman a Trump, que es una persona que no cree y no respeta las instituciones de la democracia, me parece que es igualmente peligroso la complacencia o quizá el enceguecimiento ante un presidente y un partido político que necesitan contrapesos en el poder. Recordemos que hoy asumió un presidente número 46 de Estados Unidos, que ha hecho de su vida una carrera política, que está respaldado por un partido político. Y eso significa que hay redes de poder, que hay deudas que saldar y que acá hay ganas de sacar ventaja, siempre tratando de repartirse el pedazo de la torta, que es el poder en Estados Unidos, de la manera mejor posible. Entonces, esta complacencia y este enceguecimiento, lo de lo que vi hoy en la ceremonia, donde todos aplaudían y miraban como que hubiera llegado este salvador de la nación norteamericana, me parece que tampoco le hace muy bien a la democracia, y creo que a medida que avance el gobierno, quizás no este año, no sé, con el COVID a lo mejor sigue estando dentro de los principales titulares, pero a medida que avance la administración de Biden, me parece que se tiene que aterrizar un poquito en que estamos ante un presidente como cualquier otro, que va a tener luces y que va a tener sombra. Hoy en la ceremonia no se vio eso. Desde el punto de vista anecdótico, me gustaría decirte algunas cosas. Uno, que mostraba mucho a Mike Pence muy serio y nunca aplaudió. Al contrario, cada vez que lo mostraban estaba con los ojos cerrados. Los comentaristas de la ceremonia no sabían si era por el frío o porque estaba aburrido, pero si bien se hizo presente, pero nunca aplaudió como lo hizo el resto de la gente ante algunos momentos del discurso de Biden. Lo otro es decir, que también me parece como anecdótico y que raya de lo cursi, es que todos hablaban de este momento histórico y todo es histórico. Por ejemplo, el hecho de que Kamala Harris sea la vicepresidenta, porque es la primera en todo, la primera persona de color negra, la primera inmigrante, la primera mujer, la primera en todo. Y luego
se habla de que es un momento histórico después del discurso de Biden, cuando apareció una poetisa que se llama Amanda Gorman, ya que se convirtió a sus 23 años en la persona más joven en leer un poema en una ceremonia inaugural, por lo tanto es un momento histórico. Entonces, todo esto que les estoy diciendo es un poco para que le tomen el pulso al ánimo que existe. Ahora, creo que sí puede ser que el ánimo produzca una diferencia en el estado de ánimo de la nación, puede ser. A mí me parece que este tema de la división, y yo lo comenté cuando estuve en Estados Unidos, Fernando, y hablamos en el programa, me parece que esa división se da más bien en torno en Washington y a un grupo importante de personas que creen que Twitter hace la política y que sí, salen a las calles, pero no me parece que sea la tónica general. Ya te comenté con respecto al gabinete, donde todos lo aplaudieron y donde se le destaca, mira, no las currículas de las personas sí, pero en general se le destaca que es un gabinete diverso. Hay latinos, indígenas, blancos, negros, afroamericanos, you name it. Por lo tanto, a eso me refiero también con respecto al enceguecimiento. No dudo a lo mejor de que sus nombramientos tengan el currículum adecuado y sean las personas más capaces, pero en general son personas que ya trabajaron en la administración de Obama, varios. Entonces, me parece que es momento de aterrizar después de esta ceremonia donde Biden se comprometió a decir la verdad. ¿Tú has visto algún político cuando promete decir la verdad que la diga? Bueno, la verdad tiene muchos lados y generalmente la verdad que cuentan es el lado que les conviene. Bueno, cuando y para dicen que... explicar un poco lo de la ceremonia, y de ahí quiero escucharte, Fernando, Biden dio un discurso y la verdad que si se los puedo resumir para quienes no lo escucharon y donde todos aplaudían, lo único que habló en el discurso de más de media hora es que iba a unir a este país, que era el momento de paz y que era el momento de sanar a la nación norteamericana, y en realidad eso fue lo único que dijo. Bueno, la primera mentira que dijo fue que iba a decir siempre la verdad. Por supuesto que eso no puede ser, incluso no puede ser, aunque quisiera, aunque fuera San Francisco de Asís, aunque fuera la Santa Teresa de Jesús. En política no puede, hay veces que no se puede decir la verdad porque puede quedar la crema, así que esa fue su primera mentira. Respecto al momento histórico, yo creo que fue más bien un momento histérico, donde se desataron todas las fuerzas y las aspiraciones y las ilusiones y los idiotismos de la izquierda norteamericana, como se han desatado acá en Chile. La presencia de todos esos actores, toda esa gente, incluyendo una poetisa, todo eso forma parte también de la parafernalia de izquierda en todas partes del mundo. Siempre cuentan con esa gente. Siempre para los que se dedican a esa profesión tan curiosa que es ser actor, o sea, no ser uno nunca uno, sino que siempre representando otra cosa. El asociarse a causas progres es un must. En Estados Unidos, acuérdate, cuando salió los 12 de la lista, los 12 de la fama, que era Humphrey Bogart, esta niña tan bonita que me gusta tanto, esta vieja actriz que ya murió, la Lauren Bacall, su señora, y otro defendiendo no sé qué causa grandiosa. Siempre les ha gustado hacer ese papel, lo hemos visto en Chile. No hay poeta que se respete que no se declare progresista. En cuanto a la prensa ahora, la prensa norteamericana ha sido como la prensa chilena, y con eso digo todo, no digo más. No digo más. O sea, totalmente, no diría complaciente, sino que además obsecuente, por no decir lameculo, si me permiten la expresión. En cuanto al gabinete, el gabinete no es bueno o malo por ser diverso, eso es una estupidez simplemente. No porque tú metas gente de todos lados va a ser bueno. Lo que hace bueno un gabinete es que sus miembros sean de buena calidad. Y una de estas personas, no me acuerdo qué cargo le dieron, pero es un cargo de importancia, es una señora negra, de color, digámoslo, para ser más fino, que tiene la tesis de que en el cerebro hay una parte donde se junta o no se junta la melamina. Y los negros, como tienen más melamina, tienen poderes superiores. Y los europeos, que son los que tienen menos melamina, entonces están abajo en la escala. Por eso debe ser, pensé yo, que la civilización europea nunca logró desarrollarse. Debe ser por eso. Ahí tienes tú el tipo de personas que nombró el señor Biden,
que supongo que tiene muchas deudas políticas que pagar y además no es un hombre que me deslumbre a mí por su intelecto. Yo creo que es un hombre para mí la gran pregunta es quién va a gobernar realmente. No va a ser la Harris tampoco, porque el cargo la tiene encadenada a una serie de funciones protocolares, a veces ni siquiera aparece por la Casa Blanca. Alguien va a ser del entorno de... Luego continúo, otra cosa que tú dijiste, cambio de gobierno. Yo creo que este no fue un cambio de gobierno, este fue un cambio de régimen. Esto es una cosa que va más allá de sustituir a Trump por Biden o de sustituir a los republicanos por los demócratas, o podría haber sido al revés. Aquí tenemos ese concepto que se ha usado bastante, aunque con poca definición, del Deep State, el Estado profundo, que se refiere en el fondo a poderes e intereses permanentes en el aparato privado y público de Estados Unidos, y son ellos, yo creo, los que obtuvieron el triunfo con Biden. Biden es meramente el mascarón de proa. Biden no es más que la cara. Biden es un hombre que pierde el hilo en cualquier conversación que dure más de 2 minutos. Me imagino que se debe haber memorizado eso, la unidad, cosa que resulta bastante divertida, porque en el mismo momento que hablan de unidad quieren destruir a Trump y están haciendo que lo primero que se discuta en el Congreso es el impeachment, y están persiguiendo a los que funcionaron en el gobierno de Trump y quieren dejar abajo los aviones a los que fueron a la marcha del Capitolio, y han construido esta narrativa respaldada por miles de soldados en la ciudad norteamericana de la insurrección. No me habla de unidad. Entonces todo esto me suena a un circo enorme, Nicole, repleto de contradicciones, y yo creo que el pueblo norteamericano no le va a tomar mucho tiempo darse cuenta con qué chichita se está curando, porque creo que lo que va a emerger no es simplemente un malo o buen gobierno, es otra cosa que los norteamericanos comunes y corrientes no se imaginan. Déjame comentarte también algunos de los otros detalles que uno podría comparar con este Animus que te comenté al principio. Tú sabes que todos los presidentes, un día antes de salir en Estados Unidos, tienen esa capacidad de hacer indultos. Y la noticia que estuvo sobre la mesa durante toda esta semana es los indultos del presidente Trump, y que quería indultar a su consuegro y personas cercanas a él. Bueno, finalmente Trump indultó alrededor de 100 personas. Tú sabes que Obama indultó o conmutó pena a 330 personas. Bill Clinton lo hizo a 140. Y acá el punto es que lo hace Trump como... Es prácticamente una tradición en la figura del presidente de Estados Unidos el salir que haga esto, pero en el caso de Trump se le critica. Y como no se le puede criticar el número, se le critica el perfil de las personas a las cuales indultó. Eso por un lado. Y el otro lado, que fue lo primero que se le criticó a Trump cuando asumió, fue aquellos decretos que firmó para deshacer algunas políticas de Obama. Una de las primeras fue el Obamacare, que por lo demás nunca funcionó muy bien. Bueno, es lo mismo que hizo hoy Biden. Ya firmó, al instalarse en la Casa Blanca, alrededor de 15 decretos para deshacer algunas políticas de Trump, que lo hacen todos los presidentes de Estados Unidos, deshacer algunos tipos de normas o políticas para marcar ciertos puntos. Y en el caso de Biden ya firmó decretos como, por ejemplo, poder reingresar algunos acuerdos económicos, eliminó la prohibición que tienen los ciudadanos de viajar a algunos países de mayoría musulmana, que lo hizo en un principio Trump con respecto al COVID. Después se le analizó y se le vio que tenía más que ver con un tema de política exterior, pero hoy en día no sabemos muy bien cuáles van a ser las prohibiciones que va a hacer Biden con respecto al coronavirus y si va a cerrar más la frontera o no. Bueno, firmó también el decreto para anular o impedir seguir la construcción del muro en la frontera con México, y así una serie de otros decretos. El punto es que no se le critica por deshacer las políticas de Trump, sino que más bien acá es un punto positivo. Déjame comentarte también al estilo Trump, para ser justo e independiente a que uno no caiga en la retórica de alabanza de Biden como esta nueva era, un nuevo Estados Unidos. Si uno revisa hoy Twitter o la prensa, es como que hoy todo renace, ¿no? Hoy día todo es nuevo, etc. A mí me parece que Trump, si hubiera mejorado su forma
si hubiera sido un poco más amable y más pacífico en el diálogo, en la manera, en el trato, hubiera podido ser recordado como un presidente bastante superior a lo que hoy se le va a recordar. Primero porque antes del COVID presidió un auge económico. Segundo, reorientó la política, pero logró cambiar la opinión pública en Estados Unidos con respecto a China, algo que Biden dice que va a continuar. No, dice que la política, lo dijo su representante también, dice que la política que tomó Trump con respecto a China no es equivocada. Quizás la manera en que lo plantee va a ser distinto, pero en el fondo Biden va a ser un continuador de decirle a China, oiga, la asimetría que existe en el comercio internacional con usted, nosotros no la vamos a seguir permitiendo. Por ejemplo, también Trump renovó el programa espacial, algo que a los norteamericanos le trae muchísimo orgullo. Y además creó y desarrolló, y fue el gran promotor de la herramienta para el desarrollo de las vacunas, que es una herramienta, bueno, no una herramienta, es un programa que se llama Warp Speed, que si uno lo traduce es a la velocidad de la luz. Y a través de ese programa, él consiguió financiamiento rápido, son financiamientos monstruosos, entre el mundo privado y el mundo público para poder ayudar a la elaboración rápida de la vacuna que se consiguió finalmente en 9 meses. Entonces, pudo haber sido recordado mucho mejor de lo que va a ser, y sin duda que el tema del Capitolio, una retórica, y lo hablamos el jueves pasado, que levantó rápidamente el mundo demócrata, el tema del Capitolio va a ayudar a coronar esa retórica contra Trump si es que logran aprobar la acusación constitucional, que hoy por los números pareciera ser que puede ser, puede que finalmente la aprueben, pero varios decían, bueno, ¿para qué van a seguir con la acusación constitucional y seguir en la era trumpista, siendo que tienen un presidente recién asumido que tiene situaciones mucho más urgentes que lidiar? Bueno, porque necesitan la acusación constitucional para poder darle argumento y para poder cerrar el ciclo Trump y decir, bueno, nosotros teníamos la razón. Esta persona es un antidemocrático y es una persona que no le interesan las instituciones norteamericanas porque finalmente confabuló para romper la democracia norteamericana. Lo curioso es que los que están rompiendo la democracia norteamericana son los demócratas, los que están llegando al poder, los que llegaron al poder. Nunca se había visto que funcionarios, que políticos de cualquier área de la política americana estuvieran creando listas de proscripciones al estilo del final de la República Romana. O sea, gente condenada, gente que no puede subirse a los aviones, gente a la cual no se le van a dar trabajo, nadie los va a contratar, según pedía Bloomberg, porque trabajaron con Trump. Empresas que se sienten también arrastradas a no hacer más negocios con Trump porque están presionados. Y un montón de cosas más. Por ejemplo, hay ideas que están corriendo ya en Estados Unidos de hacer algo así como una especie de test de limpieza ideológica a los miembros de la Guardia Nacional en Estados Unidos para ver que sean, ellos dicen, defensores de la Constitución, pero en el fondo defensores del Partido Demócrata. Se están viendo un montón de iniciativas que no tienen nada que ver con la democracia norteamericana. ¿Para qué hablar de las iniciativas que están coordinadas de los grandes imperios mediáticos y digitales que han estado cada vez con más fuerza interviniendo en la política, en la creación de opinión pública, eliminando cuentas como le hicieron a Trump, pero eliminándole también a muchos otros, eliminando youtubers porque no les gustan? Si aquí ha habido un asalto, y de hecho es lo que está en juego, es el que están protagonizando estas personas. Y esto tiene que ver, por eso te digo, con un cambio de régimen. Esto no es meramente un cambio de gobierno, no es meramente que se quieran dar el gustito de vengarse porque lo odian a Trump, de cobrarse la revancha. Hay eso también. Hay algunos republicanos como este viejujo McCormick, ¿cómo se llama? El jefe de los republicanos, un apellido escocés, que llegó a un extremo, digamos, que se acerca al acto de Judas con Jesucristo, o sea, traición total. No, hay algo más de fondo. Yo creo que se va, como está pasando en otras partes del mundo, a rearticular la sociedad norteamericana, la política norteamericana. Ya se rearticularon los medios de prensa que hace rato que dejaron de ser informadores y se convirtieron en creadores de opinión. Es cuestión de escuchar un rato CNN para darse cuenta de eso. O Fox, si tú quieres irte para el otro lado. Son voceros de puntos de vista
lo estamos viendo con la conducta de las empresas. Nunca antes se había visto que empresas como por ejemplo Twitter intenta intervenir en la política de otro país, como es en las elecciones de Uganda, que le hicieron una admonición allá por la forma como se estaban llevando a cabo las elecciones, en vista de lo cual creo que Uganda les cerró el acceso de Twitter a ese país. El presidente de Turquía, Erdogan, también está pidiéndole a los turcos que no utilicen las plataformas digitales norteamericanas por lo mismo. Estamos viendo un fenómeno de un calibre inusitado que el ciudadano medio va a empezar a sentir muy pronto, porque esto no es meramente una lista de proscripción contra 100 o 1000 o 10.000 personas que formaron parte de los círculos de Trump. Va a ir más lejos. Los americanos van a empezar a sentirse como se sienten hoy los chinos, vigilados, juzgados, no saben por quién. Un Twitter de ellos que no le gustó al censor de Twitter de repente le significa una amonestación. Un sitio web que tampoco le gusta a otra plataforma es eliminada. Van a empezar a ver en todos los planos de la vida los efectos, y los van a ver en el plano económico, porque los grandes favorecidos de la política económica de Trump, que fueron los pequeños y medianos empresarios en Estados Unidos, los suministradores de partes y piezas para industrias que renacieron después de la guerra comercial con China, van a ser perjudicados. Así, yo creo que en 6 meses este espíritu de fiesta que tú nos contabas que viste, este espíritu de jubileo, como cuando emerge un nuevo papa, va a desaparecer. Podría ponerle mi firma a eso. Sí, pero puede ser. Pero en el caso de la figura de Biden, que es una persona, como la definen, más predecible, quizás, y esto lo comentamos también en un programa, quizás le haga bien en un momento tener estos 4 años de una persona que tenga que decir las cosas de una manera más amable o más afable, o estar en el circuito internacional, que es necesario. Uno puede criticar los organismos si están vendidos como la Organización Mundial de la Salud y otros. Y eso es lo que hizo Trump, pero tampoco propuso algo nuevo. Yo creo que igual Trump ya dejó instalado este tema de que este multilateralismo, ok, pero no nos compremos la historia de que el multilateralismo no tiene una tendencia, no están tomados, no tiene una ideología. Así como ya quedó instalado en los norteamericanos el tema con China. Entonces, mira, en un principio cuando salió Trump, lo analizamos, me acuerdo, estábamos en la radio y decía, bueno, le hace bien al mundo que alguien golpee la mesa y diga, oiga, esto que todo el mundo aplaude, que nos reunimos en las conferencias y todo, que palmazo en la espalda, pero al final de cuentas, por abajo, hay otras corrientes y se cuecen otras cosas. El problema con Trump es que el fondo de lo que él planteaba era correcto y la manera era incorrecta, así como se peleó con los presidentes de la Unión Europea. Al final de cuentas tú necesitas tender puentes y eso no significa que tú te vendas. Entonces quizás con esta manera que tiene Biden un poco más gentil y a lo mejor cumpliendo los protocolos, acuérdense que en las reuniones internacionales a Trump le gustaba salirse de los protocolos, lo hacía impredecible, se peleó con Merkel, bueno, una serie de situaciones que se fueron sucediendo en los 4 años. A lo mejor le hace bien un poco de calma, un poco de paz. Ahora, ¿dónde creo yo que se perdió una oportunidad teniendo a Trump en la presidencia del país más poderoso? Es que fue el primer presidente también que le puso el no a la cultura de la cancelación. Y finalmente eso es decirle no a estas corrientes que, si se llegaran a instalar, finalmente son las que de mayor manera menoscaban la democracia. Una democracia, como la conocemos, como la entendemos, como se lee, no puede existir a través de una manera de pensar, una manera de decir las cosas, una verdad absoluta, que es lo que quiere instalar. Y él fue el primero en oponerse a esta cultura de la cancelación sin decirlo así. Entonces, se veía bien para eso, pero al final, bueno, le torcieron la mano y también él no fue capaz de convencer a la gente o de persuadir a la gente de que en el fondo él lo que estaba haciendo era más bien apoyar la democracia que menoscabarla. Y ahora sí que va a quedar olvidado con respecto a la historia de la toma del Capitolio. Y solo para terminar, bueno, la ida de Trump de la Casa Blanca fue de película, porque
dice, nos volveremos a ver, y eso me acordé como en las películas I'll Be Back. Algunos rumorean que si efectivamente los republicanos le dan la espalda, Trump estaría por formar un nuevo partido político. Probablemente. Y en eso también creo que los republicanos tendrán bastante temor, porque Trump fue el más votado que han tenido de candidatos republicanos también, aunque salió segundo. Y además, y por último, una anécdota. De esas personas que se libran de todo, es una persona que se las arregla también a pesar de las dificultades y a pesar de los problemas, o a pesar que incluso de sus malas prácticas, si lo queremos poner así, se libra de todo. Imagínate que tiene 26 demandas por conducta sexual inapropiada, tiene 4.000 demandas de distinta índole, económicas, etcétera, más estas 2 acusaciones constitucionales. Entonces, pareciera ser esta persona que al final logra zafar de estas cosas y sale victorioso. Bueno, tú hablabas del estilo de Trump. Efectivamente, el hombre, no podríamos decir que era una persona de instintos diplomáticos, y muy áspero, muy beligerante. Pero cualquiera que haya sido el estilo de Trump habría ganado la elección, pero lejos, si no es por la pandemia. Por un lado, tenía ganada, porque lo que hizo por la economía es un hecho que lo estaban sintiendo los norteamericanos. Pero vino la pandemia y como los pueblos tienen muy corta memoria, empezaron a asociar sus penalidades con Trump. Dudo además que con otro estilo más amoroso, más afable, hubiera podido de todas maneras cambiar la beligerancia contra él que tuvo desde el primer minuto, desde antes de ser presidente, desde que se presentó como candidato junto con otros 15 republicanos. Y se reían de él, se mofaban, todos estos idiotas que se creen muy inteligentes en la televisión, pero que no ven más allá de sus narices. Acá como en Estados Unidos, y en Estados Unidos como acá. Iguales, digamos, intelectualmente limitados, y hacían burlas y chacota. Luego se pusieron lobos feroces cuando llegó al gobierno, y no lo han soltado, y lo odio que le tienen, la rabia que le tienen, es realmente impresionante. Esta señora Pelosi, por ejemplo, es un caso psiquiátrico, literalmente, de su odiosidad. Yo no sé, si se muerde la lengua se muere envenenada inmediatamente. En cuanto a lo que va a hacer Trump, yo creo que va a crear un nuevo partido, Nicole. Yo creo que ya no tiene nada que hacer con los republicanos. Los republicanos se convirtieron en un cero a la izquierda. Se disgregaron, no tienen nada que ofrecerle al pueblo norteamericano en comparación con los demócratas, que tienen algo que ofrecerle, sea bueno o malo, pero algo que ofrecerle. Es un tema para otro programa. Ellos son la encarnación americana de esta nueva oleada que viene en todo el mundo. Es un algo bueno o malo, pero es un algo. Los republicanos no son nada. Simplemente pueden repetir los viejos clichés de siempre, y ahora van a quedar frente a esos millones de norteamericanos que votaron por Trump como unos desleales, como unos traidores y como unos cobardes. Lo mismo que pasa con la derecha en Chile. La misma cosa. Entonces, ¿para qué habría Trump, si sobrevive políticamente, si lo dejan vivir, si no le pegan un balazo, si no lo persiguen por todos lados? ¿Para qué habría de reiniciar su carrera con los republicanos? Va a crear un nuevo partido que va a tener el perfil 100% de él. No tiene para qué buscar que otra vez los republicanos lo apoyen para una nueva candidatura el año 24, ¿sería? No, pues no necesita. Él va a crear un partido nuevo y le va a dar un objetivo. Y esto que ahora llaman Make America Great Again, el MAGA, lo va a convertir en algún tipo de doctrina o devocionario, agenda más específico y más a la pinta de él. Eso es lo que yo creo podría firmar aquí y apostar mis viñedos en Burdeos, de que Trump va a crear una nueva partido. Ahora, si eso va a funcionar o no es otra cosa. Hemos visto antes en Estados Unidos esos intentos de salirse del dilema demócrata y republicano. Tenemos varios, pero los tiempos han cambiado mucho. Es decir, que no hay que olvidarse nunca las acumulaciones históricas. Lo que pasó en los años 50, 60, 70 no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Es otro Estados Unidos, otro pueblo, son otros conflictos. El trumpista, el ciudadano partidario de Trump típico, no tiene nada que ver con el republicano típico que votó por Reagan, por ejemplo. Nada. Es otro republicano. Es otro norteamericano. Y también me gustaría separar el norteamericano típico, o no sé si típico, que votó por
por Trump tampoco tiene que ver con esos grupos más violentos que van a las calles. Y No. También hay que separar un poco, y por eso digo que eso de la división norteamericana me parece que más bien se da en la división política que en la ciudadanía en general, o quizá en algunos estados más particulares, que son estados que tienen identificaciones políticas un poco más gruesas. Pero esa persona que votó por Trump porque a lo mejor confiaba en el desarrollo de la economía, porque le calza el discurso de el multilateralismo, pero a la medida de Trump, diciéndole a China, oiga, para un poquito, y diciendo por qué Estados Unidos tiene que regalar los tratados internacionales, y así fue como hizo un nuevo NAFTA con México y Canadá, que también fue uno de los logros. Entonces yo separaría, porque hablan del votante de Trump, imagínate, 77 millones de personas, como si fueran estos desaforados que entraron al Capitolio. A mí me parece que eso es un grupo como cualquier grupo pequeño que va a las calles y protesta. El que votó por Trump, la base no tiene que ver con eso tampoco. No sabemos. Yo creo que hay sí cambios en las bases. Ahí diferimos, estimada amiga. Esto no es un tema político. El norteamericano republicano, el norteamericano medio, no es el mismo de antes. Si no es, yo no digo que sean terroristas. No estoy diciendo, incluso los que fueron a la marcha del Capitolio, unos cuantos, no todos se metieron al Capitolio, no todos pertenecen a esa agrupación, pero hay conexiones. El norteamericano medio que no fue al Capitolio y que no entró al Capitolio trepando por los muros, no está tan lejos de ese tipo que trepó por los muros. Está furioso, se siente amenazado, siente que su pega puede cualquier día desaparecer porque los chinos lo van a producir más barato y los capitalistas americanos que si quieren ganar plata como sea, se van a asociar con esos chinos y los van a dejar botados, como han hecho tantas empresas norteamericanas, que de un día para otro te anuncian simplemente se cierra tal planta, porque la planta se va a ir a China o se va a ir a México. Esos norteamericanos pueden diferir mucho, yo no digo que sean todos iguales, que anden marchando, ni tampoco son como esos tipos que van a los bosques a practicar tiro al blanco los fines de semana y se disfrazan de ¿cómo se llama este personaje? de este disparador de todas las películas. Bueno, no, pero no están tan lejos, pertenecen más o menos al mismo territorio, aunque ocupan distintas zonas dentro de él. Ese norteamericano medio de antes que veía el futuro como seguro, su hijo va a ser mejor que él, va a estudiar, él tiene una buena pega en una industria automotriz, gana $20 por hora, ese americano desapareció, Nicole. Así es. El americano medio de hoy de repente tiene que hacer 2 pegas y la señora otras 2 para poder llegar al final de mes. Es un norteamericano acosado por todas partes por cómo han cambiado las ciudades, cómo ha cambiado el mercado laboral, las exigencias que hay ahora para subir en las pegas. Si tú no tienes una educación superior o tienes un talento especial, estás jodido. Eso lo explico, creo, bastante en mi libro Insurrección. Y eso es un cambio estructural muy importante y es la base que le permitió a Trump llegar donde llegó. Si Trump no es un milagro. Cuando han aparecido tipos como Trump en otros tiempos, en que no existía este norteamericano tan distinto, fracasaron completamente, porque hubo Trump, pre-Trump, digamos, ensayos generales de Trump antes, pero no tuvieron éxito porque el norteamericano medio seguía siendo el de siempre. Ahora no. Y bueno, déjame, por favor, amados hermanos, mi primer bloque comercial, que lo voy a iniciar con este producto tan curioso, tan interesante, que es las perlas Pril, que ya saben, ya que les permite desmineralizar el agua. Aunque aunque haya pasado por estos filtros que venden en las tiendas, igual está repleto de minerales pesados. No le voy a dar la lista de minerales pesados, pero por ejemplo zinc, plomo, hay arsénico, es un montón de cosas que vienen de arrastre de la cordillera. Y usted entonces lo que tiene que hacer es tener esta bolsita que le va a durar toda la vida, un contenedor de 4 litros que lo va a usar siempre, echa 4 litros, tiene esta bolsita al fondo, o si quiere abre la bolsa y tiene el producto al fondo igual. Y en un rato esa agua va a quedar desmineralizada, la pone en otro lado, en botella, y ese contenedor con este producto lo sigue usando todo el tiempo del mundo. Le elimina entonces, como les digo, los minerales, el agua queda más liviana, es más fácil para hidratar el cuerpo, un montón de gracias. ¿Cómo se consigue? En pranaprots@gmail.com. Pranaprots, espero que estén viendo el mono a mi izquierda, y si no, mala suerte nomás, pues no lo están viendo. Se los digo otro día. Y sigo con Entrena Inglés,
Entrenen inglés para que aprendan inglés de una vez por todas, amigos. Y yo sé que usted lo ha intentado varias veces y se ha cabreado porque aprendió a decir good morning, nomás un par de cosas más. Eso no basta, yo creo. Entrenainglés.cl es la academia más eficiente por 2 razones. 3 razones. Profesores de verdad, profesores, no aficionados a hacer clases. Segundo, profesores de inglés. Y tercero, porque está dando estos cursos online. Y los cursos online, como lo sé yo por experiencia, porque he aprendido como 8 idiomas más o menos, no, 6 nomás, son muy potentes, uno aprende al tiro, uno se concentra mucho más. Entrenainglés.cl, cursos online. Y me quedé lleno de pepitas por aquí, por todos lados. Autopass, si usted quiere transferir su vehículo, te vendió, compró, está en ese cuento, no se complique con estas colas en ventanillas para los 1000 trámites que hay que hacer. Y hoy en día los trámites en oficinas públicas son un infierno, ¿no es cierto? Se demoran 10 veces más que antes y antes ya era bastante latoso. Pasen el paquete autopass.cl, amigos. Ellos se encargan de todo. Usted todo lo único que tiene que hacer al final del proceso es ir a la notaría por unos par de minutos a firmar y buenas noches los pastores. Autopass.cl para transferencias de vehículos. Y de inmediato regresamos, estoy como en los programas deportivos, regresamos con Nicole. Nicole. Al estudio B. Mira, a propósito de estudio tienen A. El estudio B aquí. De lo que tienen que ofrecer los partidos políticos, hablamos de los demócratas y los republicanos, yéndonos a la escena nacional, comentemos estas precandidaturas presidenciales, ya que el sábado Renovación Nacional, tú ya lo comentaste en el programa de ayer, en su Consejo General elegirá entre Chaguán y Desborde, una cosa así. Pero me gustaría analizar los candidatos que se han ido perfilando y lo que han dicho. Y 2 cosas importantes que decir. Uno, me parece interesante esta elección presidencial por varias razones que son curiosas. Uno, que llevamos 16 años con solo 2 presidentes, Sebastián Piñera y Michelle Bachelet. Y a pesar de las dificultades que en el mundo político entienden que existen hoy para la gobernabilidad, uno podría suponer que existiría poco interés para postular a presidente en Chile. Bueno, en Chile y en el mundo el problema de la gobernabilidad, pero puntualmente bajo las condiciones de Chile, y también habiendo tantas otras elecciones donde quienes hacen de la política su forma de vida, su carrera y su sustento, se pueden presentar. Entonces me ha llamado la atención que sigue y siempre va a seguir existiendo este gran interés por ser el presidente de un país, que en el caso nuestro. Pero otra cosa que me llama la atención y que creo que refleja un poco el estado de la política es la manera en que han ido perfilando o eligiendo a los candidatos. Todo ese tema que antes se decía de la carrera política de una persona, la experiencia, la capacidad de liderazgo a nivel nacional, no a nivel de un partido político, no a nivel territorial, sino que la capacidad de verdad de liderar un país, una carrera de servicio público. ¿Te acuerdas cuando hablaban de eso? Bueno, eso no se cumple con los candidatos, salvo quizás Joaquín Lavín y Evelyn Matei. Pero si analizáramos todos los otros candidatos, en el caso de Paula Narváez, que lo más probable es que sea la candidata del Partido Socialista primero y después de Unidad Constituyente, me parece, que es hoy la que mejor está perfilándose, independiente que ni siquiera aparecía en la encuesta y solo porque Bachelet le dio la venia. Ahí uno se vuelve a dar cuenta del poder que concita Michelle Bachelet sin ni siquiera estar en el país, y a pesar de haber entregado su gobierno a un sector político distinto, que fue en el caso de Sebastián Piñera, sigue pesando al interior del Partido Socialista. Y cómo perfilan hoy a Narváez, y ya no existe ni los Insulza ni los Elizalde. En el caso de Evópoli, levantando esta figura del ministro de Hacienda, que si bien ha podido liderar el Ministerio de Hacienda, y me parece que sí, puede llegar a constituirse como un liderazgo dentro de la centro-derecha, hoy es una persona muy nueva y es una persona que tampoco tiene tanta experiencia en el servicio público. Y desde el punto de vista del Frente Amplio, que ya pasa a ser un poco ya más de curiosidad y jocoso, prácticamente están tocando timbres de casa para escoger un abanderado, porque no les ha resultado ninguna candidatura. Incluso el otro día leí un analista que decía que parece que hubieran llamado a una empresa Headhunter porque no tienen ningún candidato. Y cuando se levantó la posibilidad de Paula Narváez,
dijeron que lo veían con buenos ojos. Entonces, ¿cómo mirar esta frase del Frente Amplio? Bueno, por dos razones. Una, porque si no tienen un candidato propio, el Partido Comunista se los come y desaparecen. Ya se los comió. Con la candidatura de Jaude, o ya se los comió. Y dos, porque efectivamente Michelle Bachelet se llevaba bien con el Frente Amplio. Michelle Bachelet fue la puerta de entrada también para que el Frente Amplio estuviera en las instituciones y en los partidos, en el Congreso. Entonces, esto de que sea la candidata de Michelle Bachelet al Frente Amplio no le viene tan mal, no es relacionarse con lo que era la concertación que tanto ellos critican. También de lo curioso del Frente Amplio es que hablan del mecanismo, primera vuelta, primaria, etcétera, y no tienen ningún candidato. El único que levantó la mano diciendo que podría ser es Marcelo Díaz, que ustedes lo recuerdan que fue ministro de Bachelet, ex Partido Socialista, no se llevaba bien con Álvaro Elizalde y salió del Partido Socialista para formar UNIR. Pero es el único que por último podría, no sé si es una figura relevante, yo sé lo que me va. Pero por otro lado sí quiero hablar sobre no solamente la manera en que eligen a estos candidatos, sino que también sobre el discurso de los candidatos, donde para los electores va a ser muy difícil entender las diferencias si efectivamente no se hace la bajada de lo que están proponiendo. Por ejemplo, Paula Narváez, en una entrevista, lo primero que dice es que quiere devolverle la dignidad a los chilenos. Ya, muy bien. Eso no significa nada. Después habla de un gobierno de recuperación del país, que sería como una mezcla entre el discurso de Biden y de Lavín, de esta unión así como pacificar el país, volver a unir, una cosa así. Y dice que después de resolver lo de la pandemia, que entiende que es lo urgente, ella se va a abocar a resolver el modelo neoliberal. Hay que reemplazarlo. Y acá es donde entramos en esta nebulosa de que nadie entiende lo que quiere, porque dice que tenemos que tener un modelo de desarrollo inclusivo, obvio que tiene esa palabra, con derechos sociales garantizados, pero también una fuerte transformación productiva con énfasis en la innovación, que ahí me recuerda a Guillé, que hablaba de cambiar el modelo productivo y con una tendencia más socialista, pero a la vez hablaba de innovación. Yo no sé dónde se produce la innovación, si con un Estado con injerencia en la economía o un Estado donde la libertad de emprendimiento funciona. Y luego tenemos a Lavín, que habla de la integración social, que también cuesta entenderlo, y de un gobierno de unidad nacional. Y Evópoli, que habla de liberalismo social. ¿Cómo vamos a entender a los candidatos? Bueno, digamos primero que lo que tú decías, que antes valía la experiencia, la carrera política, y ahora parece que al contrario es un pecado mortal que tú hayas estado mucho tiempo en la carrera política, se convirtió en un defecto. Los tontones de siempre encuentran público suficiente, ¿no? ¿Por qué será, no? Lograron instalar la idea de que la novedad por sí misma es una virtud. Eso es. Lo cual es una tontería, porque no tener experiencia en algo es más bien garantía de que vas a meter las patas. Yo no conozco ninguna persona con un dedo frente que contrate un gaffiter que se presente y diga: mire señora, no he arreglado nunca nada, pero déjeme nomás con el alicate a ver si cómo me las arreglo. Lo mandan para afuera de una patada en el poto, ¿no es cierto? Tú quieres alguien con experiencia, pregunta siempre: necesito un gaffiter que sepa, un hombre ojalá mayor. Cuando uno recibe un médico de 20 y tantos años, 30 años, uno se pone saltón, ¿no? Yo prefiero un médico viejo que, por medio leso que sea, tiene experiencia, por último ha visto cosas. Todos sabemos eso, pero parece que en política es al revés. Eso. Lo de Narváez estamos de acuerdo, parece ser, porque es obvio, ¿no? Que la Narváez es la figura que va a salvar a la izquierda en este momento una vez más. Es la nueva Michelle Bachelet en esteroides, es 2.0. Una versión mejorada, menos ancha, más alta, más joven, no sé si más encantadora, parece que no. Media camote, me dicen algunas personas, medio durita, pero habla de corrido y no hay otras opciones además, si no, no las hay. En cuanto a lo que tú decías, ¿qué va a elegir la gente y cómo va a elegir? Bueno, este es el resultado de que al final del día no hay opciones a la economía de libre mercado nomás, pues si ya se probó históricamente que las otras cuestiones no funcionan. Entonces todos se dan vuelta tratando de presentar el mismo paquete con un envoltorio diferente. Entonces algunos hablan del liberalismo social y otros hablan del socialismo liberal y otros hablan de la democracia social y otros de la socialdemocracia y
Esto me recuerda, y ayer estuve viendo alguna y me partí de la risa, las películas de Cantinflas. Vean ustedes en YouTube, van a ver un montón de cortos de Cantinflas y ahí van a ver lo mismo. Ay, pues, ¿por qué no? Porque usted quiere un poco de izquierda, pero no, ¿qué tanto? Pero que de derecha. Pues no, señor, porque eso mismo. Esos son los políticos hoy día, son Cantinflas, salvo el Partido Comunista. Ellos sí siguen creyendo en el socialismo, no sé si con vino tinto y empanada, pero siguen creyendo en eso. Son una secta religiosa de frentón, no van a cambiar nunca sus dogmas, van a seguir creyendo en la ascensión del socialismo al tercer día de entre los muertos, van a seguir creyendo esas cosas. Y los jóvenes del Frente Amplio y de otros sectores que han leído algunos panfletitos por ahí de neomarxistas de los años 30, 40 del siglo pasado también, pero fuera de ese pequeño grupo desorbitado y excéntrico, la mayor parte de la población y de los políticos saben que no hay otras alternativas. Entonces, al final de cuentas, es el modelo que se está imponiendo y se impuso en todo el mundo ya. Hasta en China, con una variante, que allá ordeñan a los capitalistas, los ordeñan, los tienen por ordeñarlos. Pero en todas partes es lo mismo, una economía de libre empresa que ha dado innovación, que genera nuevas cosas, y el Estado tratando de repartir un poco más, tratando de crear redes por aquí y por acá para que la gente no se pegue un costalazo, para que no sea como el capitalismo victoriano, digamos, donde si te caías nomás. Eso es todo. Y eso es lo razonable además, fíjate tú. Si no, es lo razonable, es lo que tiene sentido común. Entonces, imagínate todos bebiendo de la misma fuente y tratando de aparecer como diferentes. ¡Qué problema más grande, por Diosito Santo! Tremendo. Sí, igual con las urgencias que va a tener este país, me hace falta, porque tú sabes que es un pecado hablar de eso. Lo primero que este país tiene en sus prioridades es, uno, controlar la violencia y dos, el crecimiento. Todos estos tiempos, desde el octubre de 2019 más el COVID, lo único que hemos hecho es retroceder en economía. Y uno dice, bueno, ¿qué importa las cifras? No, sí importan. Vamos a tener que pagar los bonos. Este gobierno se ha convertido, no sé, le hace la competencia a Michelle Bachelet en bonos. Ahora, se entiende que hay una emergencia, pero del punto de vista al final de las cuentas, vamos a tener que pagar esa cuenta. Y esa cuenta se paga trabajando y creciendo. Si no, no la vamos a poder pagar nunca. Ningún candidato habla de eso. Están todos hablando de esta convivencia, reconvivencia nacional, etcétera. Pero al final, en lo concreto, se necesita saber cómo vamos a crecer y cómo vamos a controlar la violencia. Y no lo vamos a saber porque ellos están en campaña y en una campaña tú no dices cosas antipáticas como eso que hay que trabajar, fíjate, o que hay que estudiar. Anda a decirle eso a la gente que darle esperanza, venderles cuentos, hablar de lo maravilloso que va a ser Chile, lo justo, que vamos a recuperarnos, no sé de qué supuesta enfermedad aparte del COVID, la enfermedad de la izquierda diría yo, tendríamos que recuperarnos. Tú tienes que hablar cosas amorosas y hermosas y después, como dice, yo lo he explicado 1000 veces la frase que me dijo ese compañero socialista en la escuela. Primero hay que resolver la cuestión del poder. El resto lo vemos después. Ese después no llega nunca, por supuesto. Pero en fin. Déjame, estimada Nicole, recordarle a nuestros visitantes. Primero Lavo Club, para que usted lave bien su ropa, lave bien su vajilla con un producto muy eficiente que se lo llevan a la casa, se lo reponen en la casa. Ya conocen las virtudes del detergente para la ropa, va a conocer, si es que todavía no lo ha comprado, el detergente para la vajilla, es muy bueno, corta la grasa al tiro, incluso con agua fría. Yo lo sé, tengo experiencia en esta materia. Quiero decirle que soy un lavador profesional de vajillas con harta grasa, porque en mi casa comemos harta estas cosas antidietéticas. Nosotros somos buenos para los bisteques, los huevos, el aceite. Así que soy experto en limpiar grasa. Eso. Y recuerden, se los traen a la casa todos los productos, Lavo Club, estimados amigos. Y para vender de una vez por todas esa casa que la tiene ya, digamos, cerrada y parece abandonada, porque no la puede vender, póngase en manos de Hey. Es el corredor más rápido de Chile. Y si tiene usted arriendo y ya se latió de recorrer todos los meses a todos sus arrendatarios, cobrarle, va a hacer el paquete a Hey. Sabe administrar arriendo. Cualquier tema inmobiliario, Ángel Hey lo hace mejor que ningún otro. Y si usted tiene millas acumuladas y no piensa volar, no piensa viajar, o no puede, no hay dónde ir en este momento, más le vale, hermanos, entren a kmmillas.cl y vendan su millaje antes que se convierta en un cero. No se olviden que ese kilometraje o millaje, como dicen los sajones, que porfiados con su sistema imperial de medida, no es eterno, en cualquier momento lo eliminan. Vuelvo con Nicole. Nicole.
Sí, te quiero comentar una de las buenas noticias del día que tiene que ver con la aprobación de la vacuna china Sinovac. La aprobación que le dio el ISP con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención para quienes quieran conocer cómo funciona el... ¿Por qué votó en contra? Bueno, en general no tiene que ver con que la vacuna sea mala, porque hay que tener cuidado cuando uno informa estas cosas. Tiene que ver con... Por eso te pregunto. Sí, no, tiene que ver... En contra tiene que ver con que a lo mejor ellos podrían haber solicitado un informe más, un trial más. Ahora, recordar que la Sinovac se ha aprobado en Chile y la fase 3 se ha hecho en la Universidad Católica con voluntarios chilenos. Tampoco es que solamente los informes han venido desde China, sino que se ha aprobado la fase 3 acá mismo en nuestro país con nuestra propia población. Y esto se suma al cargamento de Pfizer, donde vamos a llegar prácticamente a fin de mes con 2,5 millones, 44.000 dosis que van a llegar ahora de Pfizer. Con Sinovac tenemos 10 millones de dosis comprometidas. Bueno, pero quiero decir algunas cosas con respecto al proceso de vacunación y también darle un punto al gobierno. Tú lo mencionaste, Pfizer anunció que iba a tener un retraso en la entrega debido a que van a hacer arreglos en la planta para producir, escuchen bien, 4 veces más de lo que están produciendo ahora. Por lo tanto, el retraso era momentáneo y después, en 3 semanas a 4 semanas, se ponían al día. Bueno, todos los países sufrieron un retraso. México, por ejemplo, anunciaba que el retraso iba a ser de un mes. Según lo que cuentan en La Moneda, gracias a las gestiones directas de Sebastián Piñera, Pfizer le aseguró los envíos y por eso es que llegaron en la mañana del día miércoles estas casi 44.000 dosis. Nuevamente, y lo hemos comentado varias veces, en el tema de gestión, en el tema de lograr resultados, me parece que este gobierno es impecable. Recordemos que está todo el mundo detrás, y todo el mundo literal, no cuando uno dice todo el mundo literal está detrás de estas vacunas, y Chile se posicionó como si fuera un actor relevante a nivel internacional y le están llegando las vacunas. Dicho esto, tener más o menos presente que el gobierno, su meta es que al 31 de marzo se hayan vacunado 5 millones de personas. Esto es más o menos 25% de la población. Saben que varios decían que era imposible que lo lograra por el retraso, etc. Yo le quiero dar unos datos. Para lograr eso se necesita la vacunación de 70.000 personas al día. ¿Saben cuántas personas al día se vacunaron en el año 2020 por la influenza en Chile? 800.000 personas. Esa fue la gestión que se hizo también por este temor que existía que se juntara la influenza y el COVID. Pero en cuanto a gestión es completamente posible. Ahora, dicho esto, a mí me parece que el proceso de vacunación que va a durar prácticamente todo el año 2021, todos los países intentando vacunar de una manera mucho más rápida a su población, va a significar que ocurran este tipo de sucesos como un atraso en la entrega, una planta que a lo mejor tuvo una falla y no pudo cumplir con algunos plazos. Entonces, no me parece correcto que todo el tiempo que vayan ocurriendo estas, lo de Pfizer fue la primera, se plantee este tema como que se fue abajo el calendario de vacunación, que es un fracaso del gobierno. O sea, tenemos 6 meses por delante en los cuales sin duda van a ocurrir situaciones que son imponderables o situaciones que surgen en el minuto, un avión que falla, etcétera, y no por eso uno tiene que poner en cuestionamiento todo un plan de vacunación que va a durar más de 6 meses. Sí, claro, los tiempos son inherentes a esta situación. Tú tienes toda la razón del mundo, pero con los políticos de oposición tú no puedes pedirles que sean razonables ni por un segundo, que sean decentes intelectualmente ni por un minuto. Siempre van a estar agarrándose a lo que sea, por odio, por oportunismo. Entonces, sí, yo siempre he dicho, ya que ellos importunan tanto al gobierno, encontrando todo malo, yo vuelvo a preguntar cómo habríamos afrontado esto con Michelle Bachelet en el gobierno. Que habría sido un desastre, pero monumental. Y tenemos antecedentes porque lo vimos. Vimos cómo era su estilo de gestión. Cero gestión. La izquierda no sabe gestionar nada, salvo campañas electorales. Esa es la única cosa. Y a propósito de izquierda, tú en algún momento mencionaste algo de esta idolización que funciona en la izquierda, porque ¿qué sería de doña Paula Narváez si no hubiera sido el ayudante
de la señora Bachelet. ¿Y por qué en el Partido Socialista y en otros sectores idolizaron a una señora tan común y corriente, ¿no? Para decirlo suave, como Michelle Bachelet? Porque la izquierda siempre idoliza, curiosamente, la izquierda que se considera socialismo científico, idoliza a su gente, idoliza, los venera. Exactamente lo contrario que pasa en la derecha, donde los canibalizan, los destruyen. En la derecha todos quieren ser reyesitos, almirantes, y se destruyen unos a otros. En la izquierda parece que formada en su origen por gente más humilde, gente que funcionaba como empleado, como subalterno, está más acostumbrado a caer de rodillas, prosternarse, ¿no? Y persignarse delante del ídolo del momento. Dicho eso, estimada Nicole, y antes que nos acerquemos a la hora, que nos queda voy a permitirme recordar humildemente a todos vosotros que nos escucháis y nos veis, que no existe un elemento financiero más seguro que esto que tengo entre mis dedos de carnicero. El oro, este lingote que ustedes están viendo, que apenas lo puedo sujetar porque mi torpeza es infinita. Esta cuestión tiene 24 quilates, casi puro oro, 99,9%, y esta pequeña cosita que tengo aquí vale mucho más que mis dedos, medio palo. Si usted tuviera unas cuantas en el bolsillo, usted ya tiene una reserva que la puede hacer valer en cualquier parte del mundo, y quizás hasta en otro planeta. El oro es un valor intrínseco per se. Entonces es buena idea tener un poco de oro como reserva para cualquier contingencia. ¿Y dónde se compra esto? Aquí viene, compreoro.cl. Entre a compreoro.cl, compre, anótese si en ese momento se acabaron las partidas de oro, pero van a llegar otras. Compre oro. Anote, compreoro.cl, estimados amigos. Acuérdense que cada una de estos lingotes viene con su certificado, no pagan impuestos, y creo que es una buena reserva tener esto, junto con otras inversiones, por supuesto, pero nunca está de más, ¿no? Y continúo con controller. Los señores empresarios saben que ahora los tiempos son más difíciles, la competencia es más dura, el panorama es más incierto, y por lo tanto no se pueden permitir los lujos de funcionar a medio morir saltando. Tienen que afinar su sistema de gestión, y para eso está Controller. La empresa Controller se creó para eso, para examinar, hacerle un escáner a otras empresas, ver dónde está fallando, sobre todo esas fallas que no se notan, que son las peores, y la empresa vive arrastrando un saco de piedra. Encuentra las fallas, da la receta para resolverla, y en algunos casos incluso, si usted quiere, se hace cargo de administrar esa parte de la empresa. Ellos tienen controller planes para todo tipo de compañías, chicas, grandes, medianas, a todos los tamaños. Póngase en contacto con ellos. A mi izquierda en la gráfica están los datos. Nicole. Sí, quiero redondear un poco el tema de las vacunas, porque me parece relevante que la gente entienda bien algunas cosas. Otra de las polémicas que me parecieron absurdas tuvo que ver con la efectividad de la vacuna china Sinovac, que va a ser la partida de vacunas que más va a comprar el gobierno. Y todo esto tiene que ver con que la vacuna no mostró 95% de efectividad y etcétera. Bueno, varias cosas que decir. Uno, que para que una vacuna entre al mercado, no solamente en Chile, sino que a nivel de la FDA y de los organismos en Europa, solamente necesita un 50% de efectividad. Y eso es decirle, bueno, usted tiene un 50% de probabilidad de no contraer tal enfermedad. Eso es todo. No significa que sea mala la vacuna, sino que más bien son las probabilidades de contraer la enfermedad. Y a eso se suma otra cosa. Y a eso se suma que a ese 50%, pongamos, se suma el que si tú tienes esa vacuna y te contagias de todas maneras, el contagio va a ser mucho más leve. Exacto. Por eso tener vacunas como la de Pfizer o la Moderna con un 90% de efectividad es tremendo. Y en el caso de Sinovac, no es que no tuviera, que solo tuviera un 50%, sino que al hacer las fases, hay ciertas vacunas que en ciertos periodos de la enfermedad, por ejemplo, una enfermedad leve funciona mejor o peor, y en ciertos tramos de la población también funciona mejor o peor. Y entonces la información que se dio es que según la gravedad de la enfermedad, la Sinovac funciona en el rango de 60% a 90%. Pero todo esto lo digo porque la gente nunca se había interesado por saber la efectividad de las vacunas, y hay bastante cantidad de vacunas en el mercado que nos hemos puesto que solo llegan al 50% de efectividad. Tú sabes que la de la influenza,
que es de campaña nacional, que ya dije cuántas se pusieron diarias el año pasado, tiene alrededor de un 60% de efectividad, no tiene más. Entonces, este escándalo que se arma también con, fregamos porque la de Sinovac no funciona, me parece que es simplemente ignorancia con respecto a lo que se esperan de las vacunas. Es muy largo de dar, pero me di el trabajo de hablar con algunos doctores de algunas vacunas bastante conocidas o vacunas que uno se pone cuando viaja, por ejemplo la de la peste amarilla, hay vacunas que son exigidas por otros países. ¿Cuándo usted se ha acercado al mesón a comprar nueva vacuna y preguntar qué efectividad tiene? Bueno, eso era vedado, uno ni siquiera se le ocurría preguntar. Ahora es un tema, ahora es tema por el coronavirus, porque este coronavirus, que es un fenómeno social, político, psicológico, pareciera que todos sabemos de virus y de epidemia, y resulta que ahora todos se preocupan de la efectividad de las vacunas. Fíjate tú que esto es una especie de prueba de que a veces la ignorancia es preferible a un conocimiento a medias, porque en tiempos en que la gente no se hacía todas estas preguntas, ni andaba escarbando, ni se creían macanudos, porque tenían un medio de difundir sus pobres opiniones, la gente hacía lo que tú dices, iba a comprar la vacuna o a ponerse la vacuna y ni siquiera hablaba de efectividad, ni siquiera sabía que existía el concepto de efectividad de la vacuna, y por lo tanto se vacunaba. Pero ahora, estos semi-ignorantes que leen dos cosas, quizás de otro Twitter, de otro ignorante, las entienden a media, no las ponen en el contexto y se ponen a vociferar y hacen daño. Exacto. Hacen daño porque no saben, porque son tontones. Entonces, ven un Twitter que dice, cuidado, que la vacuna china tiene un 50% de efectividad, e inmediatamente, sin reflexionar un instante, redactan otro Twitter y así van creando una cadena de estupideces, una cascada de mierda, de ignorancia, que antes no se producía porque cada uno de nosotros humildemente no se las daba de médico ni de epidemiólogo. Ahora cualquier bruto o leen 3 líneas en Wikipedia y ya creen que son especialistas en temas de salud y disparan sus basuras por los medios digitales, y así se expanden, bueno, las fake news, las mentiras, los helicópteros disparando a los techos de las casas, las vacunas que no sirven para nada, que el gobierno la cagó, entonces le echan la culpa al gobierno a la pasadita, porque el gobierno tiene la culpa de todo, tú sabes. Y se produce toda esta confusión y esta maraña que hace daño, que demora las cosas, que produce malas ondas, que produce conflicto, que intranquiliza a uno, atemoriza a los demás allá, envalentona a unos cuantos más. Y todo esto para nada. En vez de simplemente ir a ponerse la vacuna, ahí veremos. O sea, si te hace bien o... Por último, si no te hace nada, no te hace nada nomás. Porque ya, ¿y qué juez? ¿No? ¿Cuál es el problema? Ya. Por ignorancia y por aprovechamiento político. Claro. Y por último, para cerrar el tema, ya que estamos hablando de Sinovac y China, hoy, día miércoles, salió en el diario a propósito de las gestiones del presidente Piñera para que le aseguraran las dosis de Sinovac. Tenemos destino prioritario, que se llama, en el sentido de que China se comprometió a enviarnos las dosis que están estipuladas, y al parecer eso hubo una conversación directa con Xi Jinping, que ustedes saben que allá lo que se mueve a través de la jerarquía del Partido Comunista Chino. Pero lo que quiero decir es varias cosas con respecto a eso. Uno, que ese acceso prioritario, como le llaman, no es gratis. No, iba a decir eso. Y significa que uno puede estipular que con el acceso que está entregando China a las vacunas, significa que es muy difícil que ocurran situaciones como, por ejemplo, que la Fiscalía Nacional Económica diga que no es pertinente que State Grid compre CGE y las eléctricas chilenas, por ejemplo. Me parece que uno ya puede proyectar que todas las inversiones chinas se van a poder realizar, independiente que uno pueda cuestionar la seguridad nacional o pueda cuestionar que se trata de un monopolio. Y en segundo lugar, recuerden que Xi Jinping habló desde un principio, ya que se culpaba a China, y me parece que se lo merecen, el origen del COVID, habló de que China se iba a preocupar de que las vacunas, ellos tienen varias otras vacunas en desarrollo, se conviertan en un bien público universal. Y todos aplaudieron a Xi Jinping. Bueno, este bien público universal, les quiero decir que se convirtió en que China ha destinado $1.000 millones en préstamos y en créditos, principalmente a América Latina, para que le puedan comprar las vacunas. Claro. Entonces,
como dicen, no hay almuerzo gratis y tampoco hay gestiones políticas gratis. Esos llamados para tener acceso prioritario, para asegurar ante una emergencia como la que estamos viviendo, y se entiende ese tipo de gestiones, después me parece que se van a ver algunas consecuencias. No sé si todas negativas, pero sí se van a ver consecuencias del poder real que tiene China con otros países. Bueno, si Estados Unidos se está entregando a China, ¿por qué no va a ser Chile también? ¿Por qué vamos a hacer los choritos a las pampas? O sea, la clase, la élite económica norteamericana, lo único que quiere, están dispuestos a todo y a hacer negocio con los chinos. Tú sabes que, ¿cómo se llama esa asociación que maneja los equipos de básquetbol en Estados Unidos y que tenían partidos organizados en China? Están dispuestos a cualquier cosa. La gente por dinero es capaz de degollar a su abuela, de todo orden de cosas. Yo lo he visto en todos los periodos históricos. El dinero es como un veneno, es un veneno en muchos sentidos. Envenena el alma de la gente, envenena el alma de las colectividades, y por enriquecerse, que es un objetivo bien estúpido en la vida en realidad, porque igual son unos personajes miserables casi todos los seres humanos, son capaces de cualquier cosa. Así que si Chile se entrega, se abre de patas a China, porque nos mandaron no gratis sus vacunas. Además, Chile es muy importante para China por una cuestión geográfica. Mira el mapa, estamos en la costa que tenemos frente al Pacífico, frente a los chinos, y el Pacífico es el área de disputa ahora. Déjame el último bloque, estimados amigos, de nuestra publicidad. Para invertir en Estados Unidos, lo más sencillo es ponerse en manos de inviertanusa.cl, que conocen todo lo que hay que hacer y que además tienen un montón de opciones de inversión. Tienen un tremendo portafolio de bienes inmuebles, venta de casas, departamentos, arriendos, playas, terrenos, ganadería, cowboys, lo que sea, y tienen 3.500 franquicias para que usted escoja dónde, cómo quiere hacer negocio. Además de eso, le consiguen cuenta corriente y residencia en Estados Unidos como inversionista. Todo en inviertanusa.cl. No tiene que moverse su casa ni del país. Inviertanusa.cl lo hace por usted. Y respecto al ajedrez, les quiero contar que ya tengo algunas noticias sobre estos cursos que yo les he estado hablando a veces de más, quizás algunos dirían porque no he dado datos. Ahora les voy a dar algunos datos más. A fin de enero, en espacioajedrez.com, se abren las inscripciones para los grupos de iniciación 2021, que son 3 bloques: niños de 6 a 9 años, niños de 10 a 14 y adultos. Estos pueden ser de cualquier edad. Para los que ya están en curso en la Academia de Ajedrez de los miércoles, de 6 a 14 años, ese bloque, y desde marzo, el Club de Ajedrez Dominical para adultos y juveniles va a cobrar existencia. Atentos a la apertura de inscripciones a contar del 1 de febrero. En fin, las cosas ya están dando. No les voy a repetir las virtudes del ajedrez porque se las he contado muchas veces. Entren en espacioajedrez.com, vean lo de los cursos, compren la caja, compren el reloj y hagan de ese niño viloso una máquina de pensar. Así es. Y ahora, finalmente, miclimo.com, amigos míos, para que usted tenga la mejor climatización que existe en este momento en el mundo. Es una empresa que fue premiada en Israel, que son un país que innova mucho. Fue premiada, no me acuerdo del otro país, pero también fue premiada en un país, digamos, de esa categoría. Es una empresa fantástica. La climatización es extraordinaria. Aparatos que funcionan con un poquito de electricidad, filtran el aire, están conectados a internet, lo hacen todo. Lo único que falta es que les preparen el desayuno. miclimo.com. Entre ahí y póngase al día, estimado amigo, en esta materia. Nicole. Nos queda poquito, tenía varios temas que tratar. Dígame, ¿cuál es el tema? Quería hablar un tema de las municipalidades a propósito del caso de Hadwe y Telecom. Que otro tema me parece, escoge el tema. Pero, no, ¿qué otro tema tenías tú ahí? Y el tema de la migración y el fallo del Tribunal Constitucional, que me parece que ese es más atingente. Bueno, dale en con el eso. caso de hoy, ya que el Tribunal Constitucional sí acogió no todas las impugnaciones que se hicieron, no las 14, sino que 6 impugnaciones al proyecto de ley que aprobó el gobierno, un proyecto que estuvo 6 años en el Congreso y un proyecto que vino a reemplazar una ley que estaba desde 1975. Entonces, era bastante importante ponernos al día con la migración. Ahora, 1973.
Ni siquiera 1975, 1873. No, sí, pero el gobierno hablaba de la del 75 porque ya había tenido algunas... bueno, modificaciones menores. Ya, dale. Bueno, claro. Me gustaría hablar algunos puntos con esto y decir varias cosas. Uno que uno a veces no entiende y quizá le podemos dar una explicación. ¿Cómo es que la izquierda en general acoge este tema de la inmigración sin restricciones? ¿Por qué ellos apelan a algo? Y acá de fondo, y eso sí que lo vamos a dejar para otro programa, sí hay un tema histórico y de cómo se fue instalando en la izquierda postsoviética y sobre todo instalando en organismos internacionales como la ONU, un relato donde el ser humano tenía derecho a emigrar y a poder circular libremente por los países. Esto después de traumas que se produjeron también en la población comunista. Recuerden que los países estaban cerrados, te disparaban en las fronteras si tú te escapabas de los países comunistas. Entonces se vino a instalar un relato en los organismos internacionales donde acogen esto de la libertad de circulación, que después en otro programa lo vamos a ir quizás analizando más y dándole este sustento ideológico, quizás que uno no entiende por qué el Frente Amplio y el Partido Comunista quieren una frontera abierta, no quieren una ley que pueda lograr expulsar a inmigrantes ilegales, incluso que cometieron delitos rápidamente, etc. Eso por un lado lo dejo planteado. Y dos, a mí me parece que las cifras que dan los organismos oficiales en Chile con respecto a la migración hace entender que sí necesitamos una ley que sí agilice los procesos de expulsión y que sí puedan custodiar nuestra frontera. Por ejemplo, se hablaba de que este año los ingresos clandestinos por Tarapacá superaron 10 veces los del mes de enero del 2020, por hacer una comparación. Solo en el año recién pasado, incluso con pandemia y con fronteras cerradas, hubo 13.000, casi 14.000 ingresos clandestinos, que son los que se lograron detectar. Están todos los otros que no. Y por el otro lado, aparte de los ingresos ilegales, está todo el tema del tráfico ilegal de personas. Fue súper interesante un reportaje, si ustedes lo quieren leer, en Radio Bio Bio, que se hicieron pasar por personas que querían llegar a Chile y a través de una empresa que se ofrece en Facebook, una empresa colombiana, ofrece trasladar venezolanos hasta Chile, que demora alrededor de 11 días, cobran $830, y donde ellos te van relatando cómo te van recibiendo los guías turísticos, y pongo guías turísticos entre comillas, porque así lo hacen en el diálogo, y te van cruzando de frontera en frontera hasta que llegas a Bolivia, y ahí los dejan en el cruce con Chile prácticamente a su suerte. Lo interesante de la conversación, y para que se refleje por qué surten efectos ciertas normas, es que la persona que atendió el teléfono en esta investigación que hizo Radio Bio Bio, le decía que si quería cruzar a Chile lo tenía que hacer antes del 4 de febrero, porque luego del 4 de febrero ingresaban los militares, que fue la norma que firmó el presidente Piñera, y se iba a militarizar la custodia, o iban a ayudar en la custodia de las fronteras chilenas, y por lo tanto, si alguien quería cruzar, lo tenía que hacer antes del 4 de febrero, porque después iba a ser mucho más difícil. Entonces, hay todo un tema con la migración que tiene que ver con el tráfico ilegal y también tiene que ver con la penetración del narcotráfico. Entonces ahí saltan las voces y dicen, ¿pero cómo van a estigmatizar a la gente? No, lo que pasa es que cuando las fronteras son tan permeables, por supuesto que entra gente necesitada, que escapa a lo mejor del régimen de Venezuela, pero también, por supuesto, que entran las bandas que quieren operar y que en otros países se les hace mucho más difícil. Y con esto voy a terminar. Ustedes recuerdan, Fernando, que hablé del narcotráfico en Chile y cómo una investigación de la Armada detectó en Arica integrantes de la mafia calabresa, que es la mafia italiana, que opera a nivel internacional y que es una de las grandes empresas, si es que se puede llamar empresa, pero unas grandes redes de tráfico ilegal de todo tipo, lavado de dinero, de drogas principalmente. Bueno, y no se hizo el link, pero la semana pasada se puso sobre la mesa el tema de que Italia, por primera vez hace décadas, que no enfrentaba un juicio tan complicado porque había puesto a la mafia calabresa en un juzgado y se iban a juzgar los movimientos de esta mafia que opera prácticamente en todo el mundo, y hablaban de la penetración de la mafia calabresa en Latinoamérica. Entonces, ¿cómo no hacemos el link
de este juicio que es uno de los más grandes en 3 décadas en Italia, con 355 imputados, una de las mafias que mueve el mundo, poderosísima, que es la mafia calabresa, y con esta investigación que hizo la Armada con integrantes de esta mafia que sí se detectaron en Arica. Bueno, no hay ninguna novedad que hay comercio con los inmigrantes y todo lo demás. Dicho sea de paso, el tema de la inmigración no se limita, no se reduce a que entren junto con las personas decentes, entren personas deshonestas, ladrones, o también las personas honestas, las personas normales, si entran en una masa muy grande, generan un problema en un país, pues. Es un tema elemental de mecánica social, digámoslo así. No necesitamos, no se trata simplemente de filtrar a los indeseables, que por supuesto que hay que hacerlo. Se trata de ponerle un límite a la inmigración de cualquiera, porque un país tiene ciertas capacidades de resistencia, y si uno sigue con ese criterio necio del somos un país acogedor, el país puede llegar a una guerra civil, puede llegar a situaciones de conflicto impresionantes. Ese es el punto número 1. Lo segundo, ¿por qué se opone a la izquierda y están con todas estas cosas? Bueno, esto es como preguntarse cuál es el origen de los idiotismos. ¿Por qué una persona, por ejemplo, todavía cree que la Tierra es plana? ¿Por qué alguien cree, digamos, que tantas cosas que se cree? Bueno, ¿por qué luego llegan a esos idiotismos a convertirse en un principio moral y un compromiso emocional con una mirada con los ojos en blanco, como si fueran grandes defensores de los valores de la humanidad, los que plantean que tiene que entrar cualquiera? ¿Qué mecanismos psicológicos y políticos operan? Ese es un tema, digamos, más bien para la psiquiatría que para el análisis político. Así, simplificando, yo diría que simplemente son gente estúpida nomás, porque no piensan, que no razonan. Así de simple, no suman, no saben la tabla del 2, no calculan qué pasa en una sociedad cuando entra tanto número de gente, cuáles son los números críticos más allá de los cuales una sociedad empieza a crujir por todos lados. Todos esos análisis, que lo hace cualquier persona con 2 dedos de frente, o que más o menos los sospecha que existen, no los hacen. Aquí hay un tema también de coeficiente intelectual, supongo. Hay un tema de compromiso emocional, hay un tema de estupidez, hay un tema de oportunismo político, hay un tema de joder al gobierno, sea lo que sea que presente. Si el día de mañana el gobierno presenta el proyecto que 2 más 2 son 4, se van a oponer también. Entonces, a mí me preocupa más eso, que estemos en manos en gran parte de esa clase de gente que simplemente están demoliendo este país en todos los niveles, que examinar el problema general de la inmigración, que ya sabemos que hay mafias metidas entre medio, que hay negocios, que hay compañías aéreas que se dedicaron durante tiempo, todas las noches, a traer gente. Todo eso ya lo sabemos. A mí me preocupa cómo se maneja dentro de este país y que exista gente tan desatinada que pretendan evitar que el Estado cumpla la primera función de todo Estado desde que existen los Estados en este mundo, que es custodiar y cautelar un territorio. Para ellos eso no puede ser, porque voy a abrir los bracitos como doña Michelle Bachelet. Este es un país acogedor. Claro, desde el punto de vista político, si uno parte con la siguiente pregunta, más allá del sentido común y de todo lo que tú escribiste, que por supuesto que hace sentido, sino que más bien la pregunta es la siguiente: ¿cómo un sector político que encuentra en el Estado una serie de soluciones del punto de vista económico y sociales, prefiere una política, en el caso de la política de migración, que al final debilita al Estado? Porque eso es lo que hace. Bueno, y acá vienen algunas explicaciones que tienen el sustento ideológico y de dónde nacieron. Por eso yo mencioné la caída de la Unión Soviética y cómo se fue gestando esta visión ideológica de que el Estado es un Estado capitalista primero, y que mermarlo no iría en contradicción. Bueno, eso es un idiotismo, Nicole. Eso es un idiotismo. Pero los idiotismos el idiotismo parte de una cosa idiota y se desarrolla como un tumor canceroso. O sea, tú partes de una idea equivocada, de un axioma equivocado, que lo planteaste por las razones que sean, y luego empiezas a construir y el error se agrava y se convierte en un tumor que se expande con metástasis para todos lados. Bueno, estamos bien pasados la hora. Nos vamos. Ustedes lo disfrutan, no saben la cantidad de seguidores que tienes tú, Nicole. Creo que hay hasta ofertas matrimoniales. Yo les he dicho, lo lamento mucho, pero Nicole ya está casada, tiene familia, hijas, todo. Yo les digo que no me sigan, que se puede caer. No, que no me sigan, se puede caer al precipicio. No. No, que no. Así es. No, así es que no. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias. No olviden que... ¿Qué es lo que no olviden? Yo soy el que se me olvida todo. No olviden nada. Mañana estoy ahora solo otra vez y después el sábado volveremos
a los temas de sabatinos, de cultura o lo que sea. Muchas gracias y ahora entonces ponemos fin a esta grabación tocando este botón.